Bueno, soy Juanpe Arroyo. Soy animador, director de animación, ahora estoy trabajando de storyboard artist. Este es el tipo de trabajo que yo hago en mi tiempo libre. Hago ilustración, diseño de personajes y también hago animación, pequeñas piezas de animación que subo a Instagram. Ahora mismo estoy residiendo en Londres, donde estoy trabajando para Cartoon Network Europa. Y durante 4 años he trabajado en el asombroso mundo de Gumball. Estuve trabajando de animador y en la 6ª temporada estuve trabajando dirigiendo la animación de supervisor de animación, junto con mi pareja, que también era directora, Eva Figueroa. La serie está creada por Ben Bokele y dirigida por Mick Graves. Los tíos geniales. Esto es un pequeño teaser del trabajo que he hecho en Gumball durante los 4 años. ¿Puedes darle al play? Sube. Pues eso es una concentración de 4 años trabajando en animación. Y no da ni para 30 segundos. Vale. Ahora mismo estoy trabajando de storyboarder en una serie de lo único que puedo enseñaros es esto. Es todo muy secreto. Vale. Ahora empezamos con la charla de verdad. Se acaba todo el egocentrismo, ya se acaba de hablar de mí. Vamos a hablar del tema. Disclaimer sobre el tema. Estos son una compilación de experiencias que tanto yo como mi pareja hemos ido acumulando a lo largo de los años desarrollando nuestros propios proyectos para Cartoon Network. No podemos enseñar nada de esos proyectos, por lo tanto, para enseñaros ejemplos de lo que voy a hablar, voy a utilizar material de Gumball, que espero que sea lo suficientemente claro y que bueno, se entienda y que os resulte interesante. Vale, la charla se va a dividir en 3 bloques. La idea, cómo generar una idea de forma muy general, el documento, o sea, el pitch de animación y consejos finales. Vale. ¿Qué tienen en común todas estas series de Cartoon Network, series de éxito de Cartoon Network? En algún momento fueron un pitch, fueron un documento. ¿Y qué es un pitch? Un pitch es coger vuestra idea, ese jaleo que tenéis creativo y ponerlo en un documento muy simple para poder expresárselo a cualquier persona, ya sea productor, familia, quien sea, de la forma más clara posible. Y que podáis transmitir esa idea de la forma más clara posible, vale la redundancia. Pero primero necesitamos una idea. Voy a hablar un poco de lo que tanto Eva como yo hemos aprendido de cómo generar ideas. Obviamente hay muchísimas maneras de generar ideas y esto solamente es un pequeño... mi punto de vista al respecto del tema. Vale. A la hora de generar una idea, hay que tener en cuenta, sobre todo cuando es una idea que va a presentar a un canal de televisión o a una productora, hay que tener en cuenta 2 elementos. Uno es el target y el otro son la televisión en sí misma, o sea, los canales. Ambos elementos, el target y la televisión, van a definir 2 conceptos básicos de nuestra idea. Realmente en esta parte se piensa un poco más tarde, pero es interesante enmarcar la idea. El target va a definir el tono de nuestra idea. No es lo mismo presentar una serie infantil para Cartoon Network que presentar una serie adulta para adultos, para HBO. Y eso se aplica también al concepto de la tele. Vale, al concepto de la tele. De nuevo, no es lo mismo presentar una serie para Cartoon Network que presentar para HBO. Define el formato y el tono de nuestra serie. Es importante pensar en ello. Pero cuando empezamos a generar un pitch, nos solemos obsesionar con estos 2 parámetros. La gente piensa demasiado en qué quiere la empresa, qué quiere la gente. Y para mí lo más importante es ¿qué quieres tú? Suena muy romántico. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te obsesiona? ¿De qué quieres hablar? ¿Qué te gusta?
por dos motivos muy importantes. Uno de ellos, si eliges algo que realmente te gusta, en vez de elegir algo que crees que le pueda gustar a la audiencia o a la televisión, siempre serás capaz de defender esa idea muchísimo mejor, porque viene de ti. Y luego, y digamos que presentas una idea que no te gusta tanto, pero puede tener éxito y consigue tener éxito, normalmente vas a trabajar en esa idea entre 5 y 10 años, si es para una serie grande. Si es una serie pequeña, normalmente, o un proyecto de corto, será un año o así. Es difícil trabajar en algo que te gusta durante cierto tiempo. Imagínate trabajar en algo que no te gusta. Por lo tanto, crear una idea, lo más importante es tener en cuenta estos tres elementos, pero en mi opinión es mucho más importante lo que tú quieres hacer, porque al final las empresas están buscando una visión específica y particular, que es la que tú le vas a dar. Vale, todo esto es muy bonito, está muy bien, pero ¿cómo crear una idea? No tengo la receta, lo siento, si habéis venido por la receta, no la tengo. Solo tengo procesos, realmente consejos que podéis utilizar. A lo largo de estos años, intentando generar ideas, tanto Eva como yo nos hemos dado cuenta de que hay un proceso cíclico interesante que se basa en, primero, observar, consumes películas, ves series, juegas videojuegos, lees cómics. Es un proceso que nunca debe parar. Viajas, conoces gente. Es recibir impulso todo el rato. Pero eso no solo basta. Si fuese solo eso, sería un espectador. Necesitas reflexionar sobre eso que ves. Y la parte interesante es cuando te das cuenta de que ves una y otra vez la misma película, o consumes una y otra vez el mismo cómic, o juegas una y otra vez al mismo videojuego. Ahí es donde te debes parar y decir, vale, ¿por qué me gusta este videojuego? ¿Por qué me gusta esta película? Yo tengo un ejemplo que a mí me encanta El Padrino, de Godfather. Y lo veo cada año. Y en cierto momento me paré y dije, ¿por qué veo esta película tantísimo? Y me di cuenta de que no era la estética de la película o el tema de la mafia, sino era la historia del protagonista, alguien que no quiere estar involucrado con el crimen y al final de la película, spoilers, es el jefe de la mafia. Para mí eso es muy interesante, es todo un proceso del que quiero saber cuál es esa historia. Entonces, parar, reflexionar por qué consumí el material audiovisual que consumí, y ahí podréis encontrar qué idea o dónde podéis encontrar vuestra idea. La otra parte sería crear. La inspiración solo te puede encontrar trabajando, dibujando y escribiendo. Incluso al crear, volvemos a hacer el ciclo completo. Observa y reflexiona, porque a lo mejor te obsesionas dibujando el mismo tema una y otra vez. Te paras, piensas y dices, ¿por qué dibujo esto? Quizá me interesa, yo qué sé, el medievo o la traición entre amigos, lo que sea. Son consejos. ¿Te pueden funcionar o no? No me mandéis correos si no funcionan. Vale. Digamos que ya hemos hecho todo ese trabajo, hemos acotado la idea, hemos pensado qué es lo que nos gusta, por qué vemos las cosas una y otra vez. Ahora llega el momento de encajar esa idea y de organizarla de una manera. La vamos a organizar con 3 puntos. El primer punto es el tema. El tema de una idea es la manera más sencilla de expresar o explicar esa idea. Es reducir la idea a la mínima expresión. La amistad. Suelen ser cosas muy generales. El amor, la lealtad, la traición, o incluso frases pueden ser también. Yo qué sé, algo, no se me ocurre nada. Pensad en ello como si fuese una bola de chicle, inalterable, hasta que te metes en la boca y la masticas, que ya se altera. Pero es el núcleo de vuestra idea, es lo que va a hablar de vosotros, está relacionado con toda esta parte de tú eres importante y hablas de lo que tú quieres expresar. Y debe ser muy sólido. ¿Por qué? Porque luego viene, ejemplo, en Gumball, por ejemplo, el núcleo sería la convivencia entre lo diferente. Se resume en una frase. Todo el mundo es diferente en el universo de Gumball, se llevan bien y las interacciones entre ellos generan la historia. Eso no cambia. Podrían ser todos peces naranja y Gumball el único gato. Daría igual, el tema sería el mismo. Eso no cambia. Vale. La siguiente de lo que tenemos que hablar es el contexto. El contexto es dónde se desarrolla este tema del que estamos hablando. El contexto es cambiable, se puede alterar. Normalmente suele alterarse muchísimo durante un desarrollo. Y sería el caramelo
alrededor de la bola de chicle. Es como estos caramelos o dulces que tienen un chicle dentro. El sabor puede cambiar, el color puede cambiar también. El contexto nos habla del setting de la serie o del proyecto. En el caso de Gumball, hablamos de una sitcom familiar que se desarrolla en una ciudad tipo Estados Unidos, pero que la parte interesante es que cada personaje es diferente. Volvemos al tema, la convivencia entre lo diferente, pero el setting es cotidiano para que haya un contraste, si no sería todo una locura. Y por último, de esta tríada de elementos que componen una idea, el gancho. El gancho está mucho más relacionado con el propio documento del pitch. Y es un giro de efecto para hacer a la persona a la que le estás presentando el proyecto hacer como ¡wow! Vale, te lo compro, ¿no? En este caso, en la metáfora del caramelo sería el envoltorio del caramelo. ¡Pam! Aquí lo tienes, caramelo, cómpramelo. Gumball tiene un gancho muy interesante porque realmente recogiendo el tema de convivencia entre lo diferente, se lo llevaron a la estética. El gancho es estético. Lo diferente no es solo diseños diferentes, sino también técnicas diferentes. Y eso hacía que la gente se interesase por el show. Vale. Mucha información. Por ahora todo claro. Sí, ¿no? Seguro que tenéis un montón de preguntas. Digamos que tenemos nuestra idea, tenemos nuestro tema, nuestro contexto y tenemos nuestro gancho. Vale, ahora es el momento de empezar a generar vuestro documento de pitch. Vale, el documento de pitch tiene un formato muy específico, tampoco es muy complicado, y suelen ser documentos muy cortitos. Entendemos portada, intro, personaje, entorno, episodio e información personal. Burocracia. Vale, empezamos con las reglas. Regla número 1, menos es más. Mantened vuestro pitch sencillo. Cuando empezamos a hacer pitch, escribimos mogollón, dibujamos mogollón y entregamos una Biblia así a la persona que está interesada en nuestro proyecto. Eso no funciona, hay que ser sencillo, hay que concretarlo. Eso os va a ayudar también a encontrar las ideas clave de vuestro proyecto. Recordad, menos es más. Pensadlo como un iceberg. El pitch es la punta del iceberg y la base es todo el material de desarrollo. Ahí es donde está la cosa, luego hablaré de eso. Vale, empezamos con el pitch. Primera página. Si os fijáis, no hablo de la portada, luego hablaré de por qué no hablo de la portada todavía. Introducción. Oh, yeah. Vale, la introducción es la parte con más texto de nuestro pitch, es donde vamos a hablar de qué va nuestra serie, de una manera técnica y de una manera narrativa. La parte de qué es nuestra serie es mucho más interesante para productores a un nivel económico, en cierto modo, porque les va a dejar claro cuál es el tono de nuestra serie, cuál es su estilo, qué cantidad de episodios va a tener y para qué target va a estar dirigido, para qué edades va a estar dirigido. Y esto es importante, tener en cuenta mucho qué quiere el canal al que vaya a presentar, porque lo que hemos dicho antes, si le presentas a Cartoon Network una serie para adultos, pues te van a mirar y van a decir, mira tío, por allí a la izquierda es HBO. ¿Y de qué va? Aquí es donde empezamos la explicación más narrativa. En la parte de qué va nuestra serie, comprende la logline, referencias y sinopsis que incluiría una serie de elementos de los que voy a hablar ahora. Vale, el ejemplo directo de Gumball, como podéis ver, pues sitcom animada, 2D, 3D, de 6 a 11 años, 40 episodios de 11 minutos. Ese es el formato de duración, 40 episodios, 11 minutos, 20 episodios, 11 minutos, 10 episodios, 2 minutos, varía dependiendo de las necesidades del canal. ¿Y de qué va? Logline, una explicación muy sencillita de qué va vuestra serie. Hablemos de la logline. Vale, la logline o el eslogan es una frasecita, normalmente suele ser como mucho un párrafo corto en el que explicamos muy sencillo de qué va nuestra serie. Hay un truquito muy interesante que podéis hacer para ver cómo otras series escriben sus loglines o su eslogan, que es a IMDb, y mirar cómo describen series en IMDb. Incluso en IMDb son demasiado largas. Normalmente se suele intentar describirlo en una sola frase. Sobre todo porque en el momento en el que eres capaz de describir tu serie en una sola frase, significa que ya estás muy seguro de qué va. Vale. Las referencias, como habéis podido ver en la
En la slide anterior hay una serie de referentes. Los Simpson y Shin-Chan son referentes directos para Gumball. El tema de las referencias, cuando empezamos a hacer un pitch, la gente suele estar un poco asustada de comparar su proyecto con un proyecto ya existente. Temen que los productores crean que están intentando vender una copia, pero nada más lejos. Tened en cuenta que productores y ejecutivos son gente que ve muchísimos proyectos al día, y si les podemos ayudar a encajar nuestro proyecto en un género específico o en un estilo o un tono específico, mejor. No os preocupéis por eso, ellos no van a pensar que estáis intentando copiar. Es más, Gumball es tan diferente que cuando se presentó y pusieron que Los Simpsons era una referencia, dijeron, ah, perfecto, entendieron perfectamente que era una sitcom familiar. Pero no tiene nada que ver con Los Simpsons. Una familia rarísima que vive en un mundo rarísimo. No os preocupéis por eso. Poner referentes, ayudad a esta gente que entiendan vuestra serie. Vale. La última parte de esta página, que es la más tediosa, puede incluir una sinopsis, un arco argumental y hablar del universo. De nuevo, regla número 1, mantenerlo muy, muy sencillo. Esta es la parte un poquito más narrativa. La logline es como mucho más técnica. De la serie va de esta gente que tiene una aventura y quieren escapar de tal sitio. Punto. En esta podéis empezar a hablar de Gumball, por ejemplo, se enfrentará cada día a diferentes retos de su infancia y tendrá que cada aventura cotidiana se convertirá en una cosa extrema. Porque vive en tal casa y con su hermano y con su familia. Os podéis extender un poquito más, pero no demasiado. Hay veces que las series están directamente conectadas a su universo. Aquí es donde podéis explicar un poco el universo. En el caso de Gumball, la ciudad de Elmore. No se puede explicar Gumball sin Elmore y por lo tanto en la página del pitch de Gumball necesitaban explicarlo. Aquí es donde podéis hacerlo. Vale. Ahora que habéis mostrado una información a los productores, empezarán a tener preguntas. Aquí es donde hay que tener cuidado y hay que pensar en la regla número 2, la base del iceberg. ¿Os acordáis del iceberg de antes, no? Vale. El pitch de vuestro proyecto genera preguntas y la base necesita ofrecer respuestas. Que la primera regla sea menos es más no significa que no desarrolléis todo lo que nos estáis enseñando. Eso tiene que estar muy atado y bien atado, porque cuando hagan preguntas se va a notar que no sabéis de lo que hay por debajo. Me ha pasado pitches en los que he estado, ha habido preguntas que no nos esperábamos y hemos tenido que improvisar. Se nota, incluso te puede ir fuera del tono de tu serie. Tened cuidado con eso. Todo el material de desarrollo debe estar tan o casi igual de ordenado como el pitch. Vale, pasamos a la parte divertida. Los personajes. Vale, vamos a hablar un poquito de cómo crear personajes porque es necesario para saber cómo explicarlos. Los personajes se componen de 3 elementos, y estoy simplificando mucho, pero de 3 elementos. Traits, flaws y motivación. La última vez que lo digo en inglés porque ya podemos decirlo en castellano. De esta imagen, ¿con quién conectáis más? Venga, vamos. Vamos. Con Richard, ¿no? Con Richard. ¿Por qué conectamos más con Richard? Porque es el personaje en apuro. Es el personaje que está en problemas. Y los defectos nos meten en problemas. Un error muy común de cuando empezamos a generar un pitch es que cuando diseñamos nuestros personajes los diseñamos con respecto a sus virtudes. Queremos que nuestros personajes sean increíbles, los más rápidos, los más listos, los más fuertes. Error. Puede que no, a lo mejor hay alguien que lo ha hecho de la otra forma y le ha salido, pero normalmente la gente suele conectar con los problemas. Por lo tanto, al generar un personaje, pensamos en esos problemas. Si estos problemas o estos defectos están directamente conectados con nuestro tema principal, mejor. En el caso de Gumball, en cierto modo, convivir con lo diferente no es una cosa que a Gumball se le dé demasiado bien. Suele ser un personaje que es envidioso y algunas veces se mete con otra gente. En un mundo en el que todo el mundo es diferente, eso es un problema. Por eso necesitamos las traits o virtudes. Richard como ejemplo es muy bueno porque es un personaje muy extremo, es un personaje secundario, entonces estas características las tiene muy extremas. Defecto, súper vago, no se levantará del sofá, jamás. Su virtud, quiere a su familia.
Las virtudes están para rescatar a los personajes de sus defectos. Básicamente, solo a través de que Richard quiera a su familia será capaz de vencer ese defecto y levantarse del sofá e ir a ayudar a su familia. Vale. Y las motivaciones. Las motivaciones, si los personajes necesitan tener una necesidad, necesitan querer algo. Si un personaje no quiere algo, no hay historia. Un personaje no puede estar sentado y que le pasen cosas. O sí, pero normalmente no. Las motivaciones, aquí es donde se complica un poco. Las motivaciones se distinguen entre motivación externa, que es aparente. Un personaje quiere una espada. Quiere conseguir la espada, eso es una motivación aparente. Y la motivación interna, que es una motivación oculta. El personaje quiere conseguir la espada porque quiere demostrar que es capaz de superar toda esa aventura. Hay un ejemplo con Richard, hay un episodio en Gumball que se llama La Rutina, en la que su familia le da una tarea, que es ir a comprar un bote de mayonesa. Motivación externa, tiene que ir físicamente y comprar mayonesa. Es demasiado vago y se queda en el sofá. El defecto del personaje. Pero se da cuenta de que su familia, cuando le piden ir para la mayonesa, lo consideran un vago y dice, no, voy a demostrarles que puedo hacer esto. Y se embarca en una aventura por la mayonesa. Demostrar a su familia y a sí mismo que puede hacerlo es su motivación interna. ¿Queda claro? ¿Sí? Vale. Un ejemplo muy sencillito, porque Gumball es una serie autoconclusiva, de episodios autoconclusivos, y las motivaciones y los defectos suelen funcionar un poco dependiendo de lo que el episodio necesite. Over the Garden Wall, ¿lo conocéis? Over the Garden Wall, de Patrick McHale. Tiene unas motivaciones, es muy bueno para ejemplos de personajes porque es una serie que tiene un final. Entonces el protagonista, Weird, tiene una motivación muy específica. Quiere encontrar el camino de vuelta a casa y salvarse con su hermano. Pero hay una motivación interna, y es que a través de encontrar el camino de vuelta a casa, la única manera de encontrar el camino de vuelta a casa va a ser superando su flaw, su defecto, que es muy indeciso y que no tiene confianza. Al superarlo conseguirá su motivación interna, que es hablar con la chica que le gusta. Ser lo suficientemente valiente como para hablar con ella. Su defecto y su virtud. Él va a ser un personaje indeciso, no se va a mover, pero se moverá si su hermano está en peligro. Siempre hay tenemos que tener una virtud que rescate al personaje de su propio error. Vale, tenemos toda esta información en la cabeza ahora mismo. Personajes secundarios. Nuestra serie va a tener personajes secundarios. Regla número 1, mantenedlo simple. No hagáis 7.000 personajes, a no ser que vuestro tema sea la convivencia entre 7.000 personajes. Entonces sí. Pero normalmente se suele reducir a protagonista, coprotagonista y 3, 4, 5 personajes secundarios. Vale. A la hora de desarrollar personajes secundarios, es muy interesante, y Eva y yo nos dimos cuenta de que era mejor conectar estos personajes secundarios con tu protagonista que generar personajes de forma aleatoria. ¿Por qué? Lo digo luego. Un ejemplo con Gumball. Dos de los defectos de Gumball es que, bueno, no es muy inteligente, es ingenioso, pero no es súper brillante, y es bastante envidioso. ¿Qué hace? Le pone a los lados a su hermano y a su hermana. Uno es súper inteligente, Anaïs, y el otro es extremadamente bondadoso. Esto genera contraste. Esto hace que Gumball, por sí solo, se va a meter en problemas, pero junto a estos otros dos personajes va a generar toda una historia. ¿Por qué queremos que haya contraste? Porque necesitamos conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia. Necesitamos que los personajes se contradigan, estén de acuerdo, por supuesto, pero que si uno si uno es perezoso y el otro es muy activo, ahí tenemos una historia. Pero si los dos son perezosos, o uno es perezoso y el otro es hipocondríaco, a lo mejor el perezoso se queda en el suelo y el hipocondríaco se aleja del otro y se quedan los dos allí y no pasa nada. Y es la serie más aburrida del mundo. Una forma muy interesante de probar vuestros personajes es en la prueba de la caja. Tenéis vuestros dos personajes, digamos, protagonista y coprotagonista. Los metéis en una habitación cerrada. Cerráis con llave, tiráis la llave. Bueno, eso no hace falta.
hay una caja cerrada en medio de la habitación. Si sois capaces de decir rápido qué es lo que vuestro personaje hace con la caja, entonces ya lo estáis haciendo bien. Es una manera muy sencillita de conocer a vuestros personajes. Hay todo un episodio de Gumball al respecto. Los Watterson reciben una caja por error y todo el episodio va de lo que se imaginan que puede haber dentro de la caja. Los personajes están tan bien definidos y son tan diferentes que cada uno genera una historia por sí mismo. Eso es lo que debéis buscar al generar personajes. Vale. Ahí está. La página en sí misma de personajes es un compendio de texto y diseño. Una cosa en que nos dimos cuenta a la hora de desarrollar proyectos era que tanto nosotros como otra gente, cuando dibujaban a sus personajes, normalmente elegían cualquier pose. Cualquier pose que fuese guay. Un personaje dinámico, que si luchan, un personaje pegando un puñetazo. En mi opinión, eso está genial, si los diseños son muy guay, pero es mejor que dibujéis a los personajes en situaciones, que contéis una historia con ellos. La Biblia del pitch de Hora de Aventura es bastante interesante porque no solo dibuja a los personajes, los pone en esas situaciones y puedes entender mucho mejor de qué van. También hay una parte de texto en esta página, de nuevo, regla número 1, mantenerlo simple, y como hay una parte visual muy fuerte en estas páginas, evitad descripciones físicas de los personajes, los van a ver. El otro consejo es las descripciones de estos defectos y virtudes de las que hemos hablado deberían ser narrativas. Cuando digo narrativas me refiero a que en vez de enumerarlas, este tío es perezoso, es tonto, no sé qué. Dad ejemplos sobre ellas. No necesitáis dar un ejemplo de cada uno porque sería un texto grandísimo. Pero en vez de decir, Richard es perezoso, podéis decir, Richard no se levantaría del sofá ni aunque cayesen cuchillos del cielo. Es un poco más visual, te está contando una historia y te está diciendo que el personaje es perezoso. Muchísimo más interesante. Es difícil, pero es interesante. Vale, pasamos a los entornos. Los entornos normalmente se suelen confundir con backgrounds, porque son backgrounds. Pero hay algo que se puede hacer adicional con ello. ¿Por qué esta página, que es genial, no es tan interesante como esta? Porque esta te está contando algo. Estas no solamente son background vacíos que te dicen, hey, técnicamente somos capaces de generar este material, sino que te está hablando de cómo unos personajes interactúan con esos backgrounds que son técnicamente geniales. En el caso de Gumball era muy específico porque eran entornos muy normales en los que convivían unos personajes muy raros y por lo tanto llegaron a esta genialidad de enseñar situaciones cotidianas. No solamente vas a ver el estadio, sino que también verás que hay un personaje que casi ni cabe en el estadio. Muy interesante. Intentad siempre contar algo con vuestro escenario. Vale. Regla número 3. Todo debe contar una historia. Nos remitimos. Tenéis la parte de texto en la que estáis contando algo, pero cada dibujo, cada background tiene que contar algo. Tenéis muy poquito espacio y tiene que ser todo muy conciso. Intentad que cada elemento cuente algo. Incluso elementos que al principio no tendrían por qué contar una historia, también podrían, como contaré luego. Vale, episodio. Venga, vamos avanzando. Episodio. No voy a hablar aquí de cómo escribir un guión. Sobre todo porque yo mismo estoy aprendiéndolo. Es una parte muy difícil. Pero os puedo decir que hay un material muy interesante. Básicamente todas las historias son muy parecidas, se puede innovar, pero todo viene de El héroe de las mil caras del héroe, perdón, de Joseph Campbell. Y hace unos pocos años, Dan Harmon, el creador de Community y de Rick and Morty, generó su propia estructura del camino del héroe. Básicamente el círculo de la historia se llama y es un camino de ida y vuelta en el que el personaje quiere algo, se enfrenta a una serie de problemas y vuelve totalmente transformado. La versión súper corta. Os aconsejo que escribáis en Google Dan Harmon, Story Circle. Tiene un PDF en el que te lo explica todo. El tío es genial. Vaya a aprender mogollón. Y lo va a explicar mejor que yo.
Pero en la página de historia necesitamos escribir algo, necesitamos escribir una historia. Normalmente se puede dividir en dos cosas. O hacéis un párrafo completo en el que describís cómo sería un episodio estándar de vuestra serie. Gumball. Cada aventura de Gumball, sacar la basura para Gumball se convierte en una aventura porque hay una criatura en la basura, lo que sea. Dais una serie de ejemplos de esto es lo que podrías encontrar en un episodio estándar de Gumball. O podéis presentar premisas. Vale. Las premisas son sinopsis muy raras y muy cortas. Tensión. Las premisas realmente son contar la historia de un episodio de forma muy cortita. Otro ejemplo de una cosa que nos fuimos dando cuenta a la hora de desarrollar proyectos era que normalmente la gente solía presentar las premisas como presentar un conflicto y dejar abierto el final. Es como Gumball y Darwin dejan de hablarse, no pueden hablarse nunca más. ¿Conseguirán volver a hablarse? Y lo dejaban como premisa. Para una presentación de un proyecto eso no es tan interesante, a pesar de que la primera regla sea mantenerlo simple. Esto no es un panel de Comic Con. Tu presentación de pitch no es un panel de Comic Con en el que la gente se va a quejar si hay spoilers. El ejecutivo enfrente tuya va a querer saber si eres capaz de completar una historia o al menos de insinuar que hay un final de algún tipo. Entonces las premisas normalmente suelen ser de este tipo. A ver si yo lo hago bien. Hay un episodio de Gumball que se llama El silencio y sería Gumball y Darwin no se pueden hablar. Se dan cuenta de que no pueden hablarse más. Intentan solucionarlo yendo a terapia, intentando diferentes cosas, hasta que se dan cuenta de que realmente su amistad es tan grande que pueden comunicarse sin palabras. Era todo un malentendido. Ya le estás diciendo que hay un final, has pensado una estructura, el ejecutivo productor dirá, coño, pues quiero saber cuáles son esas cosas que van haciendo hasta darse cuenta de que era todo un malentendido. Pero demostráis que sois capaces de terminar la historia sin dar detalles. Las premisas no tienen diálogos, no tienen situaciones concretas, son sinopsis en las que cuenta el final. Otro ejemplo sería, a Darwin le encantan las patatas, pero se da cuenta de que puede ofender, que ha ofendido a su amigo Patata a Idaho. Intenta dejar de comer patatas, se da cuenta de que es un adicto, se vuelve loco. Todo era un malentendido. La patata no estaba enfadada con Darwin, estaba enfadada con Gumball porque le llamaba brotato. Así. ¿Cuáles son esas cosas que va haciendo para intentar dejar de comer patatas? ¿Cómo se enteran de que era todo un malentendido? Etcétera. Vale, vamos a pasar este. Ups. Vale. La página de las premisas, realmente, hablando de una última cosa de las premisas, puede también incluir dibujos. Sería interesante tener tu premisita y al lado un dibujito que enseñe una escena de la premisa de la que estás hablando. No es necesario e incluso puedes dejarlo como para el final. Si te da tiempo las dibujas y si no, no. Las premisas van a ser información suficiente, en mi opinión. La portada. ¿Por qué dejo la portada para el final? La portada debería ser la quinta esencia de tu pitch. Tendría que ser, es lo primero que el productor va a ver. Y por lo tanto, tiene que hablar de tu show completamente. Y no va a saber de qué va tu show, ni de qué es exactamente, hasta que no lo acabas. La portada tiene una información básica que necesitáis tener: título, logo, nombre del creador. Información. Hay dos ejemplos de portadas que me gustan bastante, sobre todo la de Over the Garden Wall, porque son diametralmente opuestas. Over the Garden Wall de Patrick McHale, esta es su portada de su pitch. No tiene nada, tiene el título, incluso es un título diferente, tiene su nombre, pero te está diciendo muchísimo. Te está diciendo misterio, te está diciendo tradición, te está diciendo historias europeas, fairy tales, y no hay nada, solamente hay la portada de un libro. Al parecer él cogió un libro random de su casa, lo escaneó, le puso el nombre con Photoshop y dijo, pa'lante, Cartoon Network me va a comprar esto. Y se lo compraron. Y la portada de Hora de Aventura, tono totalmente diferente, diversión, comedia,
Héroes. Nuestros dos personajes son súper carismáticos. Hay muchísimos personajes raros. Colores brillantes. Nuestros personajes en pantalla, en primer plano. La tipografía nos habla de que tiene un tono medieval. Estos son los dos ejemplos que quería daros sobre el tema de portadas. No hay nada escrito en portadas. Podríais poner todos vuestros personajes, ninguno, lo que queráis. Última página importantísima. Hay gente que se olvida de esta página. Tenéis que decir quiénes sois. Tenéis que hablar de vosotros un poco, vuestro backstory, si tenéis alguna producción ya hecha, eso va a abriros muchas puertas. Y sobre todo un contacto. Quizá la Biblia o el pitch que vosotros estáis generando realmente no va a ser presentado en persona por vosotros, a lo mejor va a ser dado a alguien. Necesitan saber quién eres, por si les interesa, que puedan contactar contigo. Fotos, poned fotos vuestras, jugad un poco con las fotos para que no sea un poco foto de pasaporte. Puede ser divertido, conectarlo con el tema, que hable, que cuente una historia también esta página. Y toques finales. Consejos muy sencillitos de cosas que normalmente no se suelen pensar. El formato de la Biblia. Formato paisaje, formato vertical. Puede ser redondo, puede estar tallado en piedra. Si conecta con el tema, ¿por qué no? Vamos a llegar con una piedra de 2 toneladas allí al productor, pero a lo mejor le hace gracia. Tamaño. Lo mismo, a lo mejor vuestra serie va sobre un mundo diminuto y podéis hacer la gracia de presentar un pitch alternativo, que es un librito pequeñísimo del tamaño de vuestros personajes. Tipografía, importantísimo. La tipografía es una forma muy sencilla de que cada página de vuestra serie cuente la historia. Hora de Aventura, tipografía de estilo medieval, al menos para el logotipo. Si es sci-fi, tipografía que hable de pantallas LED, de alienígenas. Pensad en ello. El mood board es un elemento final que es bastante interesante porque puede ser un concepto con el mismo de las referencias del que hemos hablado antes, pero visual. Si a lo mejor no estáis muy contentos con los dibujos, no creéis que hacen justicia al estilo que queréis para vuestra serie, siempre podéis hacer un collage de series, cómics, videojuegos que os gustan y que creéis que sería el estilo perfecto para vuestro proyecto y ponerlo junto y ponerlo al final. Y props. Lo de los props es un poco complejo porque puede funcionar o puede destrozar el pitch que estáis haciendo. Uno de las historias de props más interesantes es la de Pendleton Ward, el creador de Hora de Aventura. Se presentó a su primer pitch con el ukelele y le cantó la canción al productor, que es la canción que hay ahora mismo en la intro de la serie, o había. Uno de los productores no le gustó nada, pero el otro le encantó. Y el que le encantó convenció al otro. Muy arriesgado, pero a él le funcionó. Si creéis que necesitáis props en vuestro pitch, merchandising, podéis generar un merchandising falso, obviamente, de vuestra serie, que algo que el productor se pueda llevar con él y que recuerde vuestro proyecto. Siempre, mi consejo es, generad el pitch, trabajad todo eso y si os queda tiempo, haced los props. No lo hagáis al revés porque si no va a ser el jodido. Y regla número 4, las reglas están para romperlas. Todo esto son consejos que a mí me han funcionado, algunos mejores que otros, pero siempre hay alguien que aparece con un consejo diferente, con una forma diferente de hacer las cosas y que puede triunfar haciéndolo así. Vale. Y por último, ya os dejo tranquilo. Vamos a ver. Perdón. Consejos de presentación del pitch en persona. La presentación del pitch en persona es complicada porque es difícil hablar en público, pero tened en cuenta que el pitch es un diálogo. Enfrente tenéis a un ser humano que quiere saber de vuestro proyecto. Cuando lo conozcáis, interesaros por esa persona, saludadlo. Las primeras 3 frases que habléis con él tienen que ser algo personal. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal está yendo por Cartoon Network? ¿Algo nuevo? El tío obviamente no os podrá decir nada, pero os conectará con esa persona y hará que todo sea un poco más humano y tranquilo. Aceptad las interrupciones, eso es muy importante. Normalmente durante un pitch te van a hacer preguntas. Si te hacen preguntas, bien, porque significa que se están interesando por tu proyecto. Aceptad esas preguntas y esas interrupciones sin enfadaros y sin nada. Responder esas preguntas y incluso preguntar, ¿tiene alguna duda más? No, y proseguid con el pitch.
Abrazad las dificultades. Eso es bastante bueno porque lo que ha pasado ahora. No funcionaba la presentación. Si no funciona la presentación, seguid con la conversación. Preguntad algo, decid algo. Ah, bueno, vaya día hace, aunque sea hablar del tiempo, pero no os quedéis totalmente bloqueados. Hace muy poquito tuve un pitch, uno importante, empezó la presentación, me quedé en blanco. En vez de quedarme totalmente bloqueado, dije, bueno, pues hice alguna broma, se rieron, relajó la situación, ya me acordé de cómo seguía y para adelante. Intentad abrazar las dificultades. Tened confianza en vuestro proyecto, no os corrijáis, eso es bastante feo. La versión del proyecto que presentáis para vosotros tiene que ser la perfecta, la definitiva. La persona que tenéis enfrente no sabe cómo es la versión que queríais hacer. Así que simplemente presentadla, creed en ella, no digáis el diseño del personaje protagonista queremos cambiarlo. Eso va a romper la confianza que puedan estar depositando en vosotros y luego lo podéis cambiar, es más, todo cambia. E incluso antes de empezar la producción, incluso produciendo la serie, cambiará. Así que no os preocupéis por eso. Sincronizaos bien si hacéis pitch en grupo. Estad atentos a lo que dicen vuestros compañeros cuando están hablando. Incluso dad feedback a lo que están diciendo. Ensayad con amigos y familiares. Esto es muy bueno para el tema de las preguntas. Os van a hacer preguntas que no esperaréis. Cuando estamos trabajando en un pitch estamos muy metidos en nuestro proyecto y sabemos muy bien cómo funciona. Pero a la hora de presentarlo, gente que no tiene nada que ver con la animación son el mejor público objetivo. Ellos te van a hacer preguntas que ni te pensabas y te va a servir para desarrollar toda la parte de la base del iceberg. Y por último, cuando acabéis vuestro pitch, agradeced el tiempo que os han dedicado y preguntad si quieren saber algo más o si tienen alguna pregunta. Bueno, soy Juan Arroyo, como he dicho antes, me podéis encontrar en redes sociales y ya está, eso es todo.